Primero que todo, muchas gracias por venir. Después de la interesante charla que nos dio Fabián, él nos dice, tenemos que empezar, y esa es la idea. Entonces, aquí nuestra charla la vamos a dividir en dos partes. La primera parte, cómo empezar. Y la segunda parte, cuando yo ya soy empresario, ¿cuál es la idea? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta con la última reforma tributaria? El budget, que se llama aquí en ese país. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo iniciar? Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Les prometo no ser tan cuadrada como somos todos los contadores, que todo el mundo dice, ay, Dios mío, qué pereza, contabilidad, impuestos. No, vamos a tratar de hacerlo lo más amable posible. ¿Okay? Somos Global P&G, somos una compañía que creamos mi esposo y yo hace 15 años, llevamos 15 años en el mercado, dentro de la comunidad básicamente que habla español y portugués. Vamos a hablar de hacer negocios en el Reino Unido. Todos nosotros venimos con las ganas o con la iniciativa, como nos dijo el anterior expositor, tenemos una idea, queremos hacer algo, pero es muy importante también establecer cuál es la mejor estrategia para nosotros organizar nuestra empresa. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo voy a empezar? No tenemos ni idea. Podemos registrarnos como sole trader, que es como autónomo. Podemos registrar una compañía limitada. Podemos registrar una limited liability partnership. Estas son las estructuras más conocidas. ¿Okay? Si hablo así, es que me gusta como moverme un poco. Si hablo, ¿ustedes alcanzan a escucharme? ¿La parte? ¿No? ¿No? Vale. Bueno, no pasa nada. Entonces, estas son las tres estructuras un poco más conocidas. ¿Vale? Vamos a empezar como autónomo, como self-employed, como trabajador independiente. ¿Ok? Como trabajador independiente, normalmente tenemos 3 meses para registrarnos con el Inland Revenue, con el HMRC, HM Revenue and Customs. HM Revenue and Customs es la entidad acá a la que las personas se tienen que inscribir para empezar a informarle al ente regulador que vamos a empezar a trabajar. ¿Okay? Entonces, una vez tomamos la decisión, tenemos 3 meses para registrarnos. Si nos llegamos a registrar después de 3 meses, podemos pagar una multa. La persona que es self-employed va a pagar National Insurance Class 2. National Insurance es la seguridad social. Y vamos a pagar, en este momento, están pagando una tasa del 2.80 a la semana. 2 libras con 80 semanales. ¿Cómo les llega esta factura? ¿Cómo van ustedes a pagar? Normalmente el Inland Revenue les manda a usted 2 facturas al año, que cubren los 6 meses. Eso da más o menos unas 80 libras. ¿Sí? Cada 2 veces al año. Les manda primero, esa es como la primera obligación que van a tener, que vamos a tener. El personal allowance. Todas las personas, absolutamente todos nosotros, tenemos por este año, por el 2014-2015, tenemos 10.000 libras, las primeras 10.000 libras que nosotros podemos ganar sin pagar impuesto, bien sea como trabajador independiente, bien sea como empleado. ¿Okay? Para el siguiente año, 2015-16, es 10.600 y eso va incrementando. Bueno, el gobierno lo establece en cada budget, cada vez que el gobierno dice el nuevo budget, ellos van estableciendo y van modificando las cifras. Esta es una información general, más o menos para el 2014-2015, cuando las personas ganan después de los 10.000 hasta 31.865, pagan el 20%. Estoy hablando sobre su ganancia neta. ¿Okay? En el caso de los empleados, pues sobre su salario, pero como estamos hablando de trabajador independiente, también es sobre la ganancia neta. ¿La ganancia neta qué es? Una persona vendemos, luego restamos todos los gastos, restamos los gastos, y luego ahí decimos cuánto me gané. Antes de decir cuánto me gané, tenemos que establecer cuánto hay que pagar de impuesto a la reina y a sus descendientes. Bueno,
Y así sucesivamente. Por encima de 31.866 hasta 150.000 libras, pagan el 40%, y por encima de 150.000 pagan al 45%. Son unas tablas que, vuelvo y les repito, el gobierno modifica cada año con el presupuesto que ellos hacen. ¿Okay? ¿Qué pasa al final del año? El final del año en la contabilidad o para un independiente, normalmente en este país se cierra al 5 de abril de cada año. Entonces decimos, se cierra el 5 de abril. ¿Qué vamos a hacer? Cogemos todos los papeles, las facturas, tanto de entradas como de salidas, de ingresos, de ventas, de gastos, todo, los extractos del banco, organizamos, sumamos o se los llevamos a un contador, no pasa nada, y entonces establecemos qué va a ganar. Si esa persona, estamos hablando del trabajador independiente, si esa persona gana un poco más de 8.000, tendríamos que empezar a pagar no solo el impuesto que es esto, sino que también tienen que empezar a pagar un adicional National Insurance. Este es un Class 2 por el simple hecho de estar registrados, que son solamente 2 libras con 80 semanal. Pero si el ganancia neta va por encima de 8.000 libras, vamos a pagar un National Insurance adicional que es el 9%. ¿Ok? Pagaríamos el 9% de National Insurance más, vamos a suponer que estás en menos por 30.000, entonces pagas el 20% por impuesto, lo que calcule, más el 9% de National Insurance. ¿Ok? Como el trabajador, si estoy empleado, paga el 8%. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, señora? Porque, mira, oficialmente y en teoría cualquier persona puede empezar a trabajar y nadie se da cuenta. A menos que tenga un problema y alguien lo sapee o alguna cosa así, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pero a ti te está yendo bien en tu negocio, entonces tú dices, estás manejando una cuenta en el banco, quieres aplicar por un préstamo, no sé, queremos aplicar por una visa, traer a alguien de nuestro país, no sé, invitarlo a alguien, tenemos que demostrar que pagamos impuesto. En el momento que tienes que demostrar que pagas impuesto por alguna otra razón, tenemos que avisarle al Inland Revenue. Entonces el Inland Revenue dice, ¿usted cuándo empezó a trabajar? No, yo empecé a trabajar en el 2011. Plop. Entonces, la verdad, mucha gente trabaja tranquilamente, pero cuando van a aplicar, por ejemplo, para una hipoteca, quieren comprar mortgage, quieren ya tener su casa o algo, empiezan a tener, porque uno que necesita demostrar que tiene ingresos y eso. Si uno no demuestra que tiene ingresos mediante el Inland Revenue, pues con la presentación de impuestos, es difícil. Entonces es ahí donde normalmente puede suceder que se den cuenta que has empezado a trabajar. Lo mejor es informar, voy a empezar a trabajar, informo, me registro y ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay que pagar impuestos. Bueno, entonces, eso era una figura de trabajador independiente. Ahora vamos a mirar cómo trabajar una compañía limitada. Para crear una compañía limitada se necesita mínimo una persona. ¿Ok? Podemos ser 2, 3, 4, pero por lo menos mínimo una persona que va a ser tanto el director como el propietario, que se llama shareholder. Hay muchos tipos de compañías, entonces está la compañía limitada por acciones, la compañía limitada por acciones, se pasa, lo siento. La compañía limitada by guarantee, que no tiene accionistas, es una compañía sin ánimo de lucro. La Public Limited Company, que es una compañía que está listada en el Stock Exchange para acciones, ¿sí? que compra y venta de acciones. Esas son las más comunes, pero nosotros vamos a hablar específicamente de la compañía limitada, que es la más usual, la más de acceso para nosotros. ¿Okay? Entonces, primero que tienes que hacer, en este lado hago como si fuéramos self-employed también para que no se cansen del cuello. Acá estamos en autónomo, ¿no? Independiente. Y nos registramos con solamente HM Revenue and Customs. Aquí nos registramos con Companies House. Companies House es la entidad
que organiza y tiene el control de las compañías limitadas, ¿vale? Adicional, también nos registramos con Revenue and Customs, pero aquí solamente con uno, aquí con dos. ¿Qué necesita? Pues necesitamos un nombre. ¿Qué nombre le va a poner a la compañía? ¿Quién va a ser el dueño? Yo. ¿Quién va a ser el director? Yo, o mi esposo y yo, bueno, los que seamos, ¿ok? Entonces, y una dirección donde vamos a registrar la compañía. Hay muchas compañías que pueden empezar a trabajar desde la casa. Hay muchas compañías que pueden usar la dirección registrada de alguna entidad, puede ser su contador, puede ser su abogado, o algunas compañías que ofrecen también la dirección registrada. Una vez registran la compañía, ustedes que reciben mínimo, reciben dos documentos, el certificado de incorporación y el certificado de acciones. El certificado de acciones es decir, esta es mi compañía, esta es mi acción. Soy dueño del 100%, soy dueño del 50%, del 30%, ya como ustedes deciden. ¿Cuáles son las obligaciones de una compañía? Adicional al self-employed, que tiene que hacer sus cuentas, presentar cuántas fueron mis entradas o mis ventas, descontar cuántos fueron todos mis gastos, mis salidas y mis compras y mirar la utilidad. Aparte de eso, esta compañía, en compañías limitadas, tienen que hacer una cosa que se llama Annual Return. Es un documento donde cada año tienen que informarle al Companies House si mi compañía voy a seguir funcionando, si haya habido algún cambio, si tengo un socio nuevo, todos los cambios que hayan habido durante el año. Si nosotros miramos aquí, como self-employed, teníamos unas bandas, una era el 20, una era el 40 y otra era el 50, ¿verdad? Entonces, lo más importante, si recuerdan, lo más importante es establecer qué quiero. Si yo llego a tener ingresos por encima de 32.000 libras, 32.800, no sé qué, pero yo digo 32, ¿ok? Si llego a tener ingresos y ganancia neta por encima de 32.000, ¿a cuánto voy a pagar? Al 40. Aquí, como compañía limitada, hasta 360.000 vamos a pagar al 20. Entonces, en este momento, yo creo que nosotros si queremos crear una compañía, no creamos una compañía para no pagar impuestos, es imposible, porque nosotros creamos una compañía para surgir, para crecer, para comprar casa, para poder viajar, para tener libertad financiera, para muchas cosas, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Hay que estructurar las cosas desde el principio de la mejor manera para que no seamos tan ignorantes y no querer pagar el 40 en vez de querer pagar el 20, poder seguir pagando el 20 con utilidades hasta 360.000. Pues básicamente esa es como la diferencia entre la compañía limitada y registrarse como autónomo o como self-employed, señora. La pregunta es, yo estoy trabajando como independiente, como trabajador independiente, ¿puedo trasladar a una compañía limitada? Sí, sí lo puedes hacer. Tienes que decir hasta cuándo terminas de trabajar como independiente, ¿ok? Terminas de presentar tus cuentas hasta esa fecha y ya luego arrancas con la compañía limitada, ¿ok? Sí se puede. También hay una cosa ahí especial, los dueños de las compañías igual siguen presentando tax return, ¿no? Porque van a ganar dividendos. Entonces, pues hay que declararlos, ¿okay? No es que no vuelvas a hacer el tax return, no. Si eres director, igual tienes la obligación de hacer tax return, de presentar tu tax return, ¿ok? Señora. Director de la compañía, en este caso limitada, ¿tiene que darse de alta como autónomo? No. No tiene que darse de alta como autónomo. Tiene la obligación de presentar sus impuestos porque esperemos que de la compañía nos va a ir bien y vamos a coger dividendos. Entonces, esos dividendos hay que declararlos. Es llenar el formulario, digámoslo así. Como una persona individual, exactamente. Y el dueño, el propietario de la empresa, porque debe haber un director y un propietario. Sí. Entonces, Es el propietario el que recibe el dinero. Digamos que el director recibe salario. Entonces, pues como salario y como empleado ya organiza sus cosas. Pero como director, como propietario, si recibo dividendos, las utilidades, hay que declararlas, hay que registrarlas en el formulario. Señora. Una pregunta con relación a National Insurance. Cuando se tiene una compañía limitada, ¿también aplica lo que
No, no. No. La compañía limitada es una organización independiente. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo soy directora. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me registro como empleada dentro de la compañía limitada. ¿Ok? Entonces, ahí ya empiezo dentro del sistema como empleada a pagar National Insurance. Adicional no, adicional no. ¿Okay? Lo ideal es que te registres como empleada y de todas formas continúes aprovechando el sistema de seguridad social, aproveches ciertos beneficios fiscales que ahí existen también, entonces eso es lo ideal. ¿Okay? O sea, como empleada antes pagaría National Insurance y tendría que pagar taxes sobre los dividendos que reciba de las utilidades. Sí, ya les explicamos lo de los dividendos porque justamente este año cambió, entonces ya les explicamos cómo es lo de los dividendos. ¿Ok? ¿Qué cantidad sería de lo que tú ganas como director? ¿Qué cantidad tendrías que pagar? ¿9% no? No, ya sobre los dividendos tú no pagas National Insurance. ¿Ok? Sobre tu sueldo sí, pero entonces hay una forma específica que es, si tú recuerdas, estábamos hablando algo del personal allowance, que es por los primeros 10,000 o 10,600 para el próximo año, no pagas impuesto, entonces ahí empiezas a pagar al 8%, muy poquito, pagan como 10 libras, 12 libras más o menos. No, ponte de pie. Básicamente como empleada de una compañía, el empleado va a pagar un 12% y la compañía va a pagar un 13.8%. Un 13.8%. Eso teniendo en cuenta los allowance, que estamos hablando del mismo allowance para efecto de National Insurance, que hablamos de 8.060 libras. Más adelante vamos a tener un comparativo de los dos para que quede un poco más de claridad en el tema. No hay topes. Bueno, vamos a hablar de una figura que se llama Limited Liability Partnership, que es la combinación de las dos. Es decir, creamos una compañía, incorporamos una compañía y la registramos en Companies House, pero va a tener la estructura en materia de impuestos como los self-employed. Entonces, mi esposo y yo creamos una compañía, Limited Liability Partnership, está registrada de manera que la podemos ver en Companies House, pero en el momento en que nosotros vamos a pagar impuestos, lo pagamos como si fuéramos autónomos. ¿Ok? Entonces, también es una figura que existe, claro, pero que saldría un poco más costosa. Estos son en términos generales. Cada caso especial, dependiendo de lo que ganen las personas, se analiza, ¿no? Estoy hablando de pronto un poco en términos generales, ¿ok? Entonces, el Limited Liability Partnership, pues igual lo que les digo, son mínimo 2 personas, se registra con Companies House. ¿Cuál es la diferencia? La materia impositiva. Igual tiene que registrar submitir el Annual Return a Companies House cada año para saber si hay algún cambio, si hay una persona nueva, una persona que sale, un nuevo socio, lo que sea. Es importante que tanto en la Limited Liability Partnership como en todas las estructuras, por favor, siempre guarden los récords, las facturas, los extractos bancarios, todo por 6 años. El Inland Revenue puede venir detrás de usted y revisar 6 años atrás. Entonces, por favor, siempre, y la responsabilidad es del dueño de la empresa, del director de la empresa, no es del contador. Señora. Lo mejor es que lo guarde, sí señora, lo mejor es que lo guarde. Ella me pregunta, para los que me escucharon, si la compañía se acaba, lo recomendable es que también guarden los récords por 6 años. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar un comparativo ahora que era lo que estábamos hablando. Bueno, uno de los dilemas, cuando uno empieza un negocio, ok, ya conozco en este momento las dos estructuras. Nos comentaba Patricia que podemos ser self-employed o podemos ser limited company. Pero en realidad, ¿qué es lo que más me conviene a mí? Es lo que la gente se pregunta. ¿Me registro compañía o me registro como self-employed? Entonces, aquí empezamos a notar algunas diferencias. Entonces, como self-employed, normalmente, estoy hablando de un promedio, lo que cobran los contadores,
el costo de registrarse como self-employed son 80 libras. Es lo que cobra, por ejemplo, nuestra compañía. El costo de registrarse como limited company son 200 libras. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Cada alternativa que les vamos a mostrar va a tener sus pros y sus contras. Obviamente, si yo miro la primera alternativa, como self-employed me cuesta 80 libras, como compañía limitada me cuesta 200. Claro, me voy como self-employed. Del segundo parámetro que nosotros tenemos que ver es el liability. El liability quiere decir la responsabilidad que voy a tener en el momento en que yo me registre. Si yo me voy a registrar como self-employed, el negocio que yo tengo versus todo lo que yo manejo, o sea, por ejemplo, si yo tengo mi casa, tengo mi carro, propiedades, en ese momento es un solo grupo, jurídicamente es un solo grupo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el día de mañana yo como self-employed tengo algún problema, pueden venir y yo estoy respondiendo por los problemas que tenga hasta con mis bienes personales. Entonces, eso pues le afecta a uno. En cambio, si yo me registro como limited company, son dos entes jurídicamente independientes. Aquí estoy yo como self-employed, aquí está mi compañía. Jurídicamente son dos entes diferentes. Entonces, si la compañía llegara a tener algún problema, le va a afectar esa a la compañía. Mis bienes personales no van a estar en problema. Entonces, si vemos esta alternativa, obviamente ser limited company es mejor. Ahora, normalmente los clientes nos dicen, pero es que yo qué riesgo puedo tener en mi negocio. Mire, yo les digo, todos los negocios tienen riesgo. Aún, bueno, también me dicen, bueno, William, pero es que adicional, listo, todos los negocios tienen riesgo, pero para eso yo pago un seguro. Normalmente yo les doy un ejemplo, que le pasó a uno de nuestros clientes, este cliente tenía una compañía de limpieza. En esa compañía de limpieza él tenía un seguro. Una persona en uno de los trabajos que estaba haciendo se cayó de las escaleras. Entonces, cuando se cayó de las escaleras, la compañía contactó a la compañía de mi cliente y le dijo, bueno, entonces necesito que miremos a ver el tema del seguro. El cliente contactó al seguro, el seguro miró las cámaras y en las cámaras se vio que no había colocado las señales de que el piso estaba mojado. ¿Qué pasa? En ese momento, inmediatamente el seguro le dice, señor, no le respondo porque usted debió de haber colocado las señales de que el piso estaba mojado. Por eso el seguro no le cubrió y el señor tuvo que asumir toda la responsabilidad aún teniendo el seguro. Entonces, este es un mensaje para que nos demos cuenta que todos los negocios tienen riesgos y que aún teniendo seguros, le toca a uno tratar de protegerse de otra forma. Entonces, dependiendo del riesgo del negocio, normalmente para la segunda opción es mejor registrarse como compañía limitada. Ahora vamos de todo lo que es la parte administrativa. Normalmente, por ejemplo, cualquier contador que les maneje, ya sea el self-employed o la compañía limitada, les va a cobrar mucho más por la compañía limitada que por el self-employed. ¿Por qué? Porque normalmente el contador va a tener más trabajo. Patricia nos comentaba, un self-employed reporta a HMRC, a Lehman Revenue, únicamente. Una compañía limitada tiene que reportar al HMRC y tiene que reportar también al Company House. Entonces, son dos reportes diferentes, tiene que hacer más cosas y, por supuesto, eso le va a costar más. Ahora, a nivel de impuestos, ¿qué es lo que nosotros normalmente miramos? ¿Cuál es más eficiente a nivel de impuestos? Estamos colocando un ejemplo de que ya sea como self-employed o como compañía limitada, vamos a tener un profit, una utilidad de 50.000 pounds. Sobre esa utilidad, si yo me registro como self-employed, tengo un personal allowance, que es lo que nos hablaba Patricia, que es el monto sobre el cual nosotros no vamos a pagar impuestos. Estamos hablando de este periodo fiscal que son 10.600 pounds. Eso querría decir que son 50.000 menos los 10.600, nos daría
31.786, que digamos esa sería la base, 31 más 7.600, daría como 38, 39.000 algo. Esa sería la base a nivel de impuestos, son los 50 menos los 10.600, 49.400. Entonces, el self-employed paga sobre los primeros 31.786, va a pagar el 20%, que eso da 6.357. Sobre la diferencia, que son 7.614, va a pagar el 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel de tax, de impuesto, el self-employed pagaría 9.403. Adicional al impuesto, se tiene que pagar el National Insurance Contribution que nos hablaba Patricia. Ese National Insurance es sobre los 50.000 menos los 8.060, que es el allowance para National Insurance, que si nos damos cuenta es diferente el allowance para tax, que es 10.600, que para National Insurance, que es 8.060. Por eso, cuando una persona está registrada como self-employed y la utilidad, el profit al final del periodo, está entre estos dos valores, digamos que es 9.000 pounds, esa persona va a pagar National Insurance, pero no va a pagar tax, o sea, no va a pagar impuestos. Esa es básicamente la diferencia, porque estamos hablando de un personal allowance diferente a nivel de tax y de National Insurance. Entonces, para el cálculo de esto da 3.775, eso querría decir que esa persona para ese periodo fiscal pagaría 13.178 libras, que es la suma del tax y del National Insurance Contribution. ¿Qué es lo que pasa? El año fiscal, nos decía Patricia, se cierra el 5 de abril, pero para efectos del pago, el pago lo podemos hacer hasta el 31 de enero del año siguiente. Eso estamos hablando de que son aproximadamente 9 meses. ¿Qué dice el Inland Revenue? Si ya han pasado 9 meses, le vamos a cobrar un anticipo del 50% de los impuestos de ese periodo para el siguiente año. Si nosotros en este momento estamos haciendo la declaración 2015-2016, querría decir que necesito hacer un anticipo de la mitad de esto para el siguiente periodo, que es para la declaración del 2016, el tax return 2017 en este caso. ¿Listo? Porque esta sería la declaración del tax return 2016, esta es la declaración tax return 2016, porque es el personal allowance es este. ¿Listo? Entonces, aquí vemos que a nivel de flujo de caja, de lo que efectivamente yo le tengo que pagar al Inland Revenue al 31, a más tardar al 31 de enero, estamos hablando de 19.767 pounds, donde estoy sumando el tax del periodo más el anticipo para el año siguiente. Es por lo que yo te decía anteriormente, o sea, el corte es en abril, pero tú tienes hasta enero del año siguiente para hacer el pago. Ya tienes 9 meses. Entonces el Inland Revenue te dice, yo supongo que tú sigues de la misma forma. Entonces tu negocio va a tener más o menos las mismas utilidades y por eso vamos a calcular un 50% adicional. ¿Listo? Eso es self-employed. ¿Qué pasa cuando yo soy limited company? Cuando yo soy limited company, partimos de los mismos 50.000 pounds. Entonces, ¿qué es lo que normalmente nosotros hacemos con nuestros clientes? Nosotros los registramos como empleados de su propia compañía. ¿Cuál es el propósito de registrarlos como empleados de su propia compañía? Es precisamente aprovechar el personal allowance. Del personal allowance decíamos aquí, entonces yo registro al director de la compañía como empleado de la compañía y como mínimo se tiene que ganar los 10.600. ¿Por qué? Porque pues si no sería tonto y estaríamos pagando corporation tax tontamente. Entonces ese es el tipo de decisiones tributarias en donde nosotros podemos ganar. Entonces, si esto que es el profit menos los gastos de empleado, estaríamos hablando de 39.400. Sobre esos 39.400, Patricia nos decía que tenemos que pagar el 20% para efectos de corporation tax. Eso querría decir que para efectos de corporation tax, como compañía limitada, pagaría 7.880. Como vemos aquí claramente, que mientras esta persona, si se registra como self-employed, tendría que desembolsar 19.767 pounds. Como compañía limitada tendría que desembolsar 7.880 pounds.
que claro, dentro de este valor está un anticipo del 50, pero aún, si lo analizamos desde el punto de vista de los impuestos del periodo, aquí esta persona como self-employed pagaría 13.178 de ese periodo, mientras aquí está pagando 7.880. Eso quiere decir que, por supuesto, a nivel de impuestos es mucho mejor ser compañía limitada. Hago un paréntesis en algo. Si en este periodo, en lugar de que la persona o la compañía presente utilidad, presenta pérdida para el primer año, ahí cambia absolutamente todo. Un ejemplo podría ser una persona que es empleado de una compañía y adicional está registrado como self-employed. El primer año calculemos que esa persona no tuvo utilidad sino tuvo pérdida. Y adicional tiene part-time, trabaja con una compañía donde le están calculando impuestos, le están sacando impuestos como empleado. Y adicional está como self-employed, pero el primer año perdió dinero. Entonces ahí en ese momento es más, a nivel tributario va a ahorrar más registrándose como self-employed. ¿Por qué? Porque aquí va a decir ingresos por salarios tanto, pérdida se resta de lo que se ganó como empleado y al final puede llegar a tener esa devolución. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cada caso es diferente. No podemos llegar a estandarizar y decir necesariamente es mejor registrarse como self-employed o necesariamente es mejor registrarse como limited company. Eso depende de los ingresos que tenga cada persona. ¿Listo? Tengo una pregunta, perdón. ¿Sí? Cuando estamos calculando la corporation tax, el 10% te pide el anticipo del 50%, al igual que en el self-employed. No, señor. No para compañías limitadas. No para compañías limitadas. Bueno, digamos que en este primer parámetro vimos qué pasa cuando yo estoy empezando un negocio. Pero muchos de ustedes ya tienen su negocio y dicen, bueno, hasta aquí la charla, pues muy bien, chévere, me enteré de todo, pero pues a mí no me ha servido porque yo ya estoy registrado y ya tengo mi compañía. Entonces, esta otra parte es, ¿qué pasa con el nuevo budget? En el nuevo budget, o sea, la nueva reforma tributaria, hay muchos cambios que tienen que ver con todas las personas que están teniendo sus negocios. Dentro de esos cambios está el tema de los dividendos. Anteriormente, hasta antes del 6 de abril del 2016, estamos colocando aquí un ejemplo de una persona que va a tomar dividendos de 31.520. De esa persona existía, o en este momento, porque todavía no hemos llegado al 6 de abril del 2016, existe algo que se llama el tax credit. El tax credit a nivel de dividendos, tenemos aquí el tax credit de este valor es este, y estos son los dividendos que la persona debería de declarar. Sobre esos dividendos tenemos que aumentar los salarios que la persona haya tenido. En este momento estamos analizando es algo así como un self-assessment, como una declaración de renta ya del shareholder, del dueño de la compañía. Ya nos salimos del tema de la compañía o del self-employed. Aquí ya estamos analizando es cuando una persona tiene una compañía y tiene dividendos, ¿cómo le va a afectar la reforma tributaria? Que es para todas las personas que en este momento tienen compañía. Entonces, aquí la persona se suma dentro de la declaración de renta todos los ingresos que tiene. Esta persona tuvo dividendos de 35.022, tuvo un salario de 10.600, que yo les decía que normalmente es lo que yo hago en las compañías, que le colocamos como mínimo el personal allowance. Eso menos el personal allowance y esto sería la base gravable. Sobre esa base, en este momento se calculan el 10%, serían 3.522 sobre los primeros 31.786. Y sobre la diferencia pagaría el 32.5. Esto estamos hablando exclusivamente del tema de los dividendos. Eso querría decir que esa persona pagaría 4.574, menos el tax credit que aquí se suma y aquí se resta. Esa persona en este momento y hasta el 6 de abril de 2016 está pagando 1.052 por esos dividendos.
¿Listo? ¿Perdón? Claro, pero eso es para efectos de income tax. Lo que pasa es que para efectos de dividendos hay unas tasas diferentes. Para efectos de dividendos, esos se manejan a una tasa que va del 10% y del 32.5%. Ok, entonces básicamente, para terminar aquí, les voy a decir que a partir de abril del 2016, sobre esos mismos dividendos va a haber un dividend allowance de 5.000 pounds. Vamos a sumar el salario como lo hicimos aquí, restamos el personal allowance y esta sería la base gravable. Sobre esa base gravable, a partir del 6 de abril pagarían 1.989 pounds. Con todo esto lo que les quiero decir, y estas son las tasas que se manejan a nivel de dividendos, a partir de abril del 2016, que si ustedes tienen una compañía, tienen que estar muy en contacto con su contador, porque hay muchas decisiones que toca tomar antes del 6 de abril del 2016. Decisiones a nivel de dividendos, decisiones a nivel de cuando son landlords. Los landlords, ya los intereses que pagan sobre el mortgage se van a manejar de una forma diferente, van a haber cambios a nivel de pensiones. Entonces, lo que yo les recomiendo es que estén muy de la mano de su contador. Nosotros dentro de la compañía estamos con todos nuestros clientes analizando cada caso específicamente para que todas estas decisiones las llevemos a cabo. Les agradecemos mucho. Nuestro stand está en la entrada a la derecha, con mucho gusto para cualquier duda o algo. Patricia Giraldo, William Pineda o nuestro staff está ya listo para atenderlos con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por asistir.